una sesión más de Bamber Summits y hoy dedicada, el título ya sabéis cuál es, ¿no? La atención primaria como eje del sistema sanitario. Ojalá fuera cierto, porque estoy convencido de que todos los que nos acompañan a lo largo de la tarde ya firmarían. Bueno, a lo mejor es hora de pensar en convertirla en eso, realmente. Pues vamos a dar la bienvenida ya, sin más dilación, a nuestros ponentes de hoy en la primera sesión, que todos y todas, y perdonadme la broma, yo utilizaré el genérico siempre, pero bueno, por no quedar mal con aquellos que piensan que todavía tenemos que hacer diferenciación. Tenemos a Carlos Alberto López Gómez, que es médico especialista en medicina de familia y comunitaria de la Comunidad de Madrid. Rosendo Bugarín, paisano mío, por cierto, fue mi médico de cabecera un tiempo, especialista en medicina familiar y comunitaria del Servicio Gallego de Salud. María José Miralles, que es la directora de atención primaria en el Hospital del Vinalopó. Luis Javier González, gerente de atención primaria de Salamanca. Y Marina Cordón, que es la responsable de enfermería de un centro de salud en Salamanca. Nos acompaña también para dar la visión que la industria tiene para aportar a estos asuntos Esther Mosquera Gómez, que es la Business Unit Director de Chiesi, que es una empresa que se dedica, bueno, pues a esto de la sanidad igual que nosotros. Y sin más dilación, diciéndoles, como siempre, rogándoles a nuestros ponentes que se ciñan en la medida de lo posible al tiempo que les voy a dar, si no ya saben que yo soy implacable, les corto el micro. Tienen 5 minutos para su primera exposición y luego dispondremos de otra media hora, 35 minutos seguramente, para poder interaccionar y contestar además a las preguntas que vayan generando sus presentaciones entre nuestra audiencia que se comunica con nosotros a través de medios electrónicos igual. Carlos, adelante cuando quieras. Tus 5 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamber y en especial a Ignacio Para Rodríguez Santana el haberme invitado. Terminó 2020, yo creo que nos alegramos todos de que terminase 2020, terminó la pandemia, terminó también el año en que he oído y he leído más veces hablar de la muerte de atención primaria. También se ha hablado mucho de que se iba a reforzar la atención primaria y de que iban a llegar muchos millones, esperemos que alguno para atención primaria. Como decía Jesús Vázquez, hemos dejado de hacer muchas cosas, pero también es verdad que hemos hecho grandes cambios organizativos. Hemos hecho proyectos express y sobre todo hemos cambiado de alguna manera el trato y la forma de comunicarnos con los ciudadanos. Por desgracia, la pandemia seguirá este año, esperemos que el año que viene no tanto, y los profesionales seguiremos manteniendo la esperanza de mejorar. Pero yo creo que es una experiencia a plazo fijo. Necesitamos una salida organizada, planificada y efectiva de esta pandemia y de la crisis previa que ya teníamos. En primer lugar, decir que primaria ha hecho muchos avances. Siempre que hablamos parece que todo es negativo. Yo pienso, y de verdad lo pienso, que no es así. El gran reto, yo creo que el de siempre, es desmedicalizar la sociedad. Leía en un documento de Senfi que ahora la sociedad acude a las consultas para resolver malestares de su vida diaria. La pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas malas, pero de alguna buena. Probablemente no todos los actos sanitarios que estábamos haciendo merecían un paso por la consulta. AP, evidentemente, y yo creo que todos coincidiremos, necesita cambios, pero sobre todo creo que necesita un relato y un proyecto incentivador y motivador para los profesionales y también para los ciudadanos. Los principios básicos de primaria, todos estaremos de acuerdo en que siguen estando ahí, pero yo cuando pasaba consulta en la pandemia, antes de la pandemia, cada vez pensaba que era más difícil cumplirlos. Parece como si quisiéramos mirar para otro lado, pero mantener la accesibilidad cuando la mayoría de los días falta algún profesional en el centro de salud, pues parece complicado. Parece complicado a veces que el médico vea a sus pacientes todos los días. Y para mí los principios, si no son realizables, dejan de ser principios. Evidentemente los principios tienen que ir muy relacionados con la filosofía. Y a veces uno se pregunta si tenemos una filosofía en atención primaria. En la pandemia yo no la he visto, y siento decirlo. En la primera ola no se oyó hablar de primaria,
no soy yo, ahora prácticamente. En la segunda ola se habló mucho de primaria, pero yo creo que también quedó un poquito alejada del foco, y para mí lo más importante es que desde el principio debería haber estado muy unida a salud pública, y yo no vi esa unión. El tema de los rastreos, por ejemplo, se tardó, no sé si se ha hecho bien o mal, pero primaria rastreaba, no rastreaba, siempre estábamos ahí un poquito con la duda. La filosofía de primaria yo creo que cada vez está más clara y cada vez para mí es más sencilla. El profesional de primaria debe ser el agente del ciudadano y debe formar un equipo ciudadano profesional. Al final son los que comparten diagnósticos, tratamientos, los que comparten la derivación al hospital y los que deben de recibir al paciente en el domicilio de nuevo. Y esto lo deben asumir tanto los directivos como los profesionales y como los otros agentes que influyen en la salud. Pero vayamos por partes. Para tener a primaria en el eje del sistema, yo creo que hacen varias cosas. Por un lado, un pacto de mínimos por la sanidad y por la atención primaria. El liderazgo, no sé si siempre se ve el liderazgo en atención primaria. Las estructuras, en Madrid la estructura que tenemos es una estructura para mí muy grande y en la que la parte asistencial ha perdido un poquito de fuerza. Los modelos de gestión, hicimos alguna cosa para ponerlos en marcha, pero ahí se han quedado. Los objetivos, hemos creado una cartera de servicios muy potente, unos indicadores de farmacia muy potentes, pero se adaptan a mi modo de ver mal al día a día del profesional. Y lo más importante, la comunicación. El profesional muchas veces no conoce los objetivos y se desentiende de ellos. El modelo de atención, Jesús Vázquez lo decía también, el modelo de atención hay que cambiarlo, pero no cambiar por cambiar. Yo creo que hay que bajar al centro de salud y auditar el centro de salud. Muchas veces trabajamos desde las gerencias por los centros, pero sin los centros. A mí me parece la gran idea que es muy sencilla, es bajar al centro de salud, ver lo que hacemos, ver lo que podríamos hacer y ver cómo lo podríamos hacer. Y evidentemente eso hay que hacerlo con las nuevas tecnologías. Los que somos de mi edad nos cuesta un poquito verlo, pero evidentemente la pandemia nos lo ha puesto, quisiéramos verlo o no. Lo que comentaba Jesús Vázquez de la consulta presencial, hay cantidad de momentos que no deben, a mi modo de ver, y sé que esto crea polémica, ser presenciales. Las tecnologías de bajo coste. Carlos, terminando. Perfecto. Cuidar a los profesionales. Ese debe ser el eje de nuestra atención. La financiación, no voy a decir nada. Ha llegado el momento y no debemos dejarlo pasar. Tenemos los expertos suficientes para hacer un modelo asistencial actualizado. Vayamos a por ello. La pandemia, el 2021 debería ser el final de la pandemia, pero ya debería estar siendo el año de los cambios en el sector sanitario y especialmente en la atención primaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por ceñirte al tiempo. Ahí vamos bien, hemos empezado bien, vamos a seguir bien. Rosendo Bugarín, tu turno desde el final de la Tierra. Muy bien, yo para entender la organización de nuestro ámbito asistencial, de la atención primaria, me pareció oportuno una contextualización histórica, ¿no? Para entender cómo concebimos hoy la atención primaria. Hace ya casi 40 años, yo llevo 35 ejerciendo, por lo tanto creo que vine a hacer esto que llamamos ahora el nuevo modelo, que ya no es tan nuevo. Ocurrió en múltiples países, entre ellos el nuestro, una ambiciosa reforma que implicaba un cambio total de paradigma. Frente a unos objetivos de la asistencia ambulatoria clásica enfocados a la enfermedad y a la curación, este modelo al que estamos aludiendo se orienta a la salud, a los cuidados y a la prevención. La atención esporádica se transforma en una atención continua y global, y de la práctica médica individual se pasa al trabajo en equipo multidisciplinar. Las consultas en los domicilios de los médicos y los ambulatorios se convierten en centros de salud, y de la recepción pasiva de cuidados pasamos a la participación comunitaria. El proceso de cambio no ha sido fácil y además tuvo problemas similares en prácticamente todos los países, entre ellos el nuestro. Sin duda aconteció con dosis altas de precipitación, improvisación, y además está claro que adoleció de unas inversiones adecuadas
tanto en recursos humanos como materiales. Tal vez en los últimos años el entrecomillado nuevo modelo, que ya no está el nuevo modelo de atención primaria, haya mostrado bastantes síntomas de agotamiento. Sería necesario un análisis sosegado y para eso podemos debatir de los motivos, ¿no? Con toda seguridad es múltiple, multifactorial, pero desde mi punto de vista hay dos causas trascendentales. Por un lado, el envejecimiento progresivo en nuestra sociedad con el consecuente incremento de las enfermedades crónicas. No en vano hemos logrado una esperanza de vida de las más altas del mundo, junto con un estancamiento, incluso retroceso de las inversiones en nuestro ámbito asistencial en relación con, yo diría, el pozo de fondo que es el hospital. Por otra parte, también es importante resaltar que desde hace varias décadas instituciones de gran prestigio nos advierten de la peligrosa deriva de los sistemas de salud, de tal manera que la alta tasa de innovación tecnológica, así como el progreso ilimitado y el envejecimiento poblacional ante el que antes aludía, hacen que a largo plazo los sistemas puedan ser insostenibles, ¿no? En este sentido, existen pruebas de que una estrategia orientada hacia la atención primaria obtiene como resultado una medicina más asequible, sostenible, justa, equitativa, así como socialmente más sensible y plural. Bueno, está claro que la pandemia ha deteriorado la asistencia sanitaria, no solo en atención primaria, sino también no solo en los centros de salud, sino también en el hospital. Además, en el caso de la atención primaria, ha provocado, desde mi punto de vista, una caída de la satisfacción por parte de la ciudadanía que a mí me preocupa mucho. Quiero recordaros, estoy seguro que todos lo sabéis, que el barómetro sanitario a través de los años siempre nos otorgó unos muy altos niveles de satisfacción. La sociedad nos puntuaba incluso mejor con el nivel de satisfacción que la atención hospitalaria. Veremos qué pasa en la época post-pandemia, ¿no? En esta post-crisis. El marco futuro, esta post-crisis, desde el punto de vista hay que percibirlo, enfocarlo en clave de oportunidad. Y además lo que voy a decir quizás sea un poco sorprendente, ¿no? Yo la orientaría de nuevo a los orígenes, ¿no? Naturalmente aprovechando la experiencia y teniendo en cuenta los cambios recientes, tanto sociales como tecnológicos. ¿Por qué hablo a la vuelta a los orígenes? Bueno, pues porque yo creo que en los últimos 10, 15, quizás 20 años, la atención primaria perdió alguna de sus señas de identidad y yo creo que deberíamos recuperar, que aún siguen vigentes. Y así yo, a modo de sistematización, lo centraría en 3 pilares. En primer lugar, pensar de nuevo en una medicina enfocada a la persona, no al paciente. La atención no debe consistir en visitas, episodios aislados, que es realmente lo que estamos haciendo ahora y ya hacíamos antes de la pandemia, sino que debemos volver a una interacción continua, a lo que se hablaba, ¿no? Los principios, a esa filosofía que antes aludía Carlos, ¿no? Longitudinal, un enfoque holístico, biopsicosocial. Las enfermedades no son fenómenos puntuales, sino que forman parte de la biografía de la persona e interaccionan con ella. En segundo lugar, debemos recuperar la vertiente social, comunitaria. No en vano, nuestra especialidad, tanto la enfermería como la medicina, se llaman medicina familiar y comunitaria. Por tanto, debemos evitar que quede confinada, delimitada a las paredes del centro de salud. Debemos abrirnos a la sociedad, llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar la salud colectiva en todas sus dimensiones, de acuerdo con la cultura, organización y recursos de nuestra sociedad. Son precisas acciones. Un minutito. Debemos hacer acciones en todos los determinantes de salud, dejar de hacer acciones superfluas, ya lo decía Carlos, que hacemos a menudo y que no aportan beneficios, centrarnos en lo que es importante, fortalecer los autocuidados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él, de que existe una excesiva dependencia por parte de la ciudadanía en el sistema sanitario, ¿no? Hace pocos años escuché a un referente, a Luis Repudio, seguro que todos lo conocemos, decir algo que en primer momento me escandalizó, ¿no? Fue que, pero después yo, después de reflexionarlo, me muestro totalmente de acuerdo con él, no le falta ninguna razón. En la atención primaria, en los últimos años, estamos atendiendo a gente demasiado sana. Debemos aligerar esta ocupación y centrarnos en nuestro gran problema actual, que sin duda es la cronicidad. También es necesario corregir vicios, lacras que se produjeron también con los años. Por ejemplo, la tan manida accesibilidad que actualmente todo el mundo la confunde con inmediatez. No es todo aquí ahora. Y esto está probablemente en gran medida en relación con un modelo de gestión que alguien le ha denominado gerencialismo
y yo creo que no le falta razón. Y por último, ya para acabar, en tercer lugar, debemos volver a trabajo en equipo. Yo no sé en otras comunidades, pero en Galicia desde hace muchos años ya no existe el equipo de atención primaria. Trabajamos de forma individual. Es curioso, interactuamos mucho más. En estos meses de pandemia hemos tenido muchísimas más reuniones. Hemos vuelto a trabajar de forma disciplinar que en los últimos 5 o 10 años. Naturalmente, tenemos que redefinir las competencias de las diferentes profesiones. Quizás hayan quedado aquellas competencias clásicas obsoletas y apuntalar, ya lo dijo Carlos, una adecuada coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales, hospital y centros de salud. Y aunque nunca se comenta, yo creo que esto también es muy típico de la atención primaria, tal vez menos de los hospitales, debemos reflexionar sobre la cohesión, ya que, al menos en mi comunidad, existen grandes diferencias, una gran variabilidad no justificada en la atención dependiendo del centro sanitario al que asista el usuario. Y nada más, aquí lo dejo. Muchas gracias. Perdón por haberme excedido. Gracias, Rosendo. Tendrás tiempo después de seguir insistiendo sobre... Es el turno de Mariano. Hola, buenas tardes. ¿Nos escucháis bien, verdad? Bueno, conforme va avanzando la tarde, obviamente los conceptos que uno tiene en mente van saliendo y yo creo que todos asentimos en lo que vamos escuchando por parte de los compañeros. Yo soy muy sintética, muy entusiasta y con 4 ideas clave que creo que son las que nos deben de quedar después de todo esto, ¿no? En primer lugar, nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer. Somos el servicio más grande. Ninguno hay más grande en el hospital. Somos especialistas. ¿Esto qué es? Derivar especializada. No. Somos especialistas en medicina de familia y salud comunitaria. Los mismos años de especialidad que cualquier servicio hospitalario. Y nosotros somos un servicio muy, muy especial. No damos altas, nunca damos altas. Y el paso por el hospital es algo accesorio en el paciente. Y nosotros debemos de guiar y debemos de llevar toda esa evolución. Dicho esto, para que quede claro, porque cuando oigo eso de derivamos, no, por favor, somos especialistas y el paciente es nuestro. Lo demás son consultores, hospitalarios, unidades de apoyo, donde sea, pero el paciente es nuestro. Luego, 3 conceptos fundamentales para encarar el presente y el futuro. La cronicidad, obviamente, la cronicidad es nuestra. Somos el primer país con más años de vida, por delante de Japón ya, ¿no? Pues la cronicidad es nuestra. Y llevarla bien llevada, con criterios uniformes y con herramientas para poder llevarla. ¿Qué herramientas tenemos? El autocuidado también ha salido por parte de los compañeros. Por favor, todo el mundo debe saber que la enfermedad es del paciente y él debe de procurar sus tratamientos. Nosotros debemos de educarle, seguirle, pero no traerlo a la consulta una vez al mes. Autocuidado, cronicidad. Y por tercer término, las nuevas tecnologías. Que no se nos olviden, son el presente. Hemos de disponer de nuevas tecnologías para tratar con los pacientes. Portal de salud, interconsultas para el hospital, Tucubi, cuidadores virtuales. Todas esas herramientas las necesitamos hoy en día y las debemos de incorporar de una vez. ¿Para que el presente sea diferente? No hacer lo mismo que ya, como decía el compañero, hace 20 años. No tiene nada que ver. Porque en otros servicios se compra el último PEPTAC, ¿y nosotros qué inversión tenemos? ¿Qué PEPTAC tenemos? Por lo menos alguna herramienta tecnológica para poder comunicarnos con nuestros pacientes, para tener esos puntos de alarma. Bueno, cronicidad, autocuidado, nuevas tecnologías. Creo que eso ha quedado claro. Eso hemos de incorporarlo y lo tenemos incorporado ya en algunos lugares. Y eso es lo que te hace sentir que controlas a tu paciente y lo demás son consultores. Por otro lado, ¿qué es lo que veo más importante en los equipos? El desgaste. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha rotación
porque tenemos falta de médicos, eso lo tenemos que saber, es un problema grave. Hay escasez de especialistas en medicina de familia y supongo que en otras especialidades, pero específicamente en medicina de familia. ¿Por qué? Pues porque necesitamos liderazgo y necesitamos motivación. Eso es fundamental para conseguir que el especialista en medicina de familia tenga el mismo progreso profesional que cualquier otra especialidad. Eso es muy importante, una carrera profesional dentro de nuestra especialidad. Por último, quería hablar del trabajo en equipo. Y veo aquí a Marina y para nosotros, sin enfermería no somos nada. El control de los crónicos, el empoderamiento de enfermería a la hora de la atención compartida de la demanda es fundamental. Hemos de repartir las cosas, hemos de a cada uno dar lo que necesita en cada momento. Y enfermería es nuestro mejor aliado y debemos de trabajar en equipo, incluso con admisión en los centros de salud. Por lo tanto, a favor del trabajo en equipo y de enfermería, porque necesitamos a las enfermeras para conseguir un modelo moderno. No necesitamos muchísimos más médicos, necesitamos muchísimas más enfermeras también. Y especializadas en la medicina, en la comunidad y en la sociedad que tenemos hoy en día. Por lo tanto, resumo, liderazgo por parte de nosotros, que somos los que dirigimos, los que gerenciamos, los que tal, creérnoslo de una vez, que no somos ninguna segunda categoría, ni somos, no, somos el eje y somos los más importantes del sistema. Y el trabajo en equipo. Eso nos va a ayudar a conseguir salir de esta ola, que por supuesto ya está casi superada, y a todas las que nos vengan. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias a ti, María José, y además por ceñirte al tiempo, que lo has hecho muy bien. Gracias. Vamos a seguir adelante, que luego así tenemos más tiempo para la charla. Luis Javier, tu turno. ¿Qué pasa por Salamanca? Hola, buenas tardes. Voy a intentar poner la presentación, Álvaro, a ver si, a ver si somos capaces. A ver si soy capaz. Compartir. Pues creo que no voy a ser capaz. Bueno, pues la voy leyendo. Bueno, primero gracias a la Fundación Bamberg por la invitación. Como muy bien has dicho, María José, pues sí, al final los conceptos van saliendo, pero bueno, yo creo que todos aportamos algo diferente. Voy leyendo, bueno, voy a empezar por conceptos generales. Habéis hablado ya, habéis bueno, pues da a grandes rasgos el concepto de salud. Hay un concepto clásico que es la ausencia de enfermedad, y la RAE habla de condiciones físicas, pero hablamos, fijaos, ya en el año 48, habla de el completo bienestar físico, mental y social. ¿De acuerdo? Es muy importante, no solo la ausencia de enfermedades. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente quienes tenemos la mayor cercanía y sobre todo, como ha dicho María José, la continuidad. Nosotros no damos alta, nosotros estamos en toda la vida, tanto en salud como en enfermedad del paciente, es como un matrimonio. Además, bueno, como decía muy bien Marc Lalonde en el año 74, año de mi nacimiento, ya hace muchos años, los determinantes de salud y la influencia que tienen distintos factores, hablaba de la biología, del medio ambiente, de los estilos de vida y los sistemas de salud. Y como bien sabéis, si no lo recuerdo, bueno, la biología contribuye en un 27%, el medio ambiente en un 19%, los estilos de vida en un 43% y los sistemas de salud solo en un 11%. ¿Esto qué significa? Que el 43% de los estilos de vida son los que nosotros tenemos que intentar pues, corregir y, sobre todo, pues, mejorar. Y, evidentemente, la función primordial de la atención primaria es justo esa, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Por lo tanto, claramente seguimos estando y tenemos que estar en el centro del eje del sistema sanitario, sobre todo para estas actividades. Para ello es imprescindible, como habéis comentado también antes los compañeros, aumentar la capacidad de resolución de problemas de la atención primaria. Y eso pasa sin ninguna duda por una tecnificación mayor e invertir no solo dinero, que también, sino evidentemente más recursos humanos y de infraestructuras en la atención primaria. Habéis tocado también el tema y es imprescindible la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, atención primaria, atención hospitalaria, emergencias sanitarias. Evidentemente tenemos que trabajar juntos, no se puede entender de otra manera la sanidad. Tenemos que estar todos y que no se note el salto entre niveles. Y como bien decís, la atención primaria debe ser quien focalice esa coordinación.
No significa que seamos más ni menos, no somos ni más, tampoco somos menos, pero sí que es cierto que también habéis comentado que hay las interconsultas. Nosotros debemos ser los que de manera puntual nos apoyemos, evidentemente por la salud del usuario, en los otros ámbitos asistenciales. Pero también es importante la coordinación con otras instituciones. Con el coronavirus, con la COVID-19, se ha visto que ha habido poca coordinación con otros ámbitos, como pueden ser los servicios sociales, ayuntamientos, diputaciones, y también es imprescindible. Pero también la coordinación debe existir dentro de nuestro sistema en las distintas categorías profesionales. Y no solo las asistenciales, como había dicho, y por supuesto con la enfermería, sino también con los niveles no asistenciales. Nuestra puerta de entrada es el ámbito, pues, principalmente administrativo. Un paciente, un usuario no bien dirigido en esta puerta de entrada puede suponer que esté dando vueltas por el sistema sanitario y no estar bien orientado. Por lo tanto, es importante eso, no solo con los asistenciales, sino también con los no asistenciales. En una diapositiva muy chula, la voy a describir. Yo tengo puesta un cuadro grande donde está el domicilio. El domicilio debe ser el centro de actuación de la sanidad. Hay que empoderar, la palabra es fea, pero bueno, sí que manifiesta lo que queremos decir, hay que empoderar al usuario. Él es el responsable mayor de su salud. A partir de ahí, yo ponía una flecha, y va hacia la enfermería de atención primaria. Debe ser el siguiente paso. Debe ser enfermería de atención primaria, especialmente, como bien habéis dicho, en los pacientes crónicos, quien haga seguimiento y control. Si este paciente está bien controlado, vuelve a su domicilio y ahí lleva a cabo las medidas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Que no, desde enfermería de atención primaria pasa al médico de atención primaria, que a su vez, pues a su nivel y con una mayor tecnificación, probablemente con una mayor capacidad de resolución, como he dicho antes, equilibra, compensa al usuario y vuelve a enfermería y a su vez vuelve al domicilio. Si no es suficiente por lo que los medios técnicos o porque la cualificación del médico de atención primaria no era suficiente, pues damos paso al siguiente nivel asistencial, que es la atención hospitalaria. Probablemente las UCAs, unidades de continuidad asistencial, que en SACIL, en Castilla y León tenemos, y de manera inversa vuelve al médico de atención primaria, vuelve a enfermería de atención primaria y vuelve a su vez al domicilio. Y tiene una cuestión grande en la que pongo el domicilio en verde y en grande, que debe ser el centro de atención sanitaria biopsicosocial del usuario. Probablemente, como habéis dicho también, COVID ha supuesto que hemos visto lo mejor, pero también lo peor de todos, tanto de los profesionales como también de la población, del usuario. Y también es verdad que nos ha puesto en una situación privilegiada, momentos de crisis, momentos de oportunidades. Este es el momento, es uno de los momentos, no sé si va a haber muchos más, yo creo que no va a haber muchos más, para empezar se puede llamar reconstrucción del modelo sanitario, ojo, no de la atención primaria, del modelo sanitario, poniendo en el centro a la atención primaria y alrededor al resto de los estamentos, de los niveles asistenciales diferentes. Bueno, luego hablamos más en la charla que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha quedado perfecto y además claro, como diría el otro, ¿no? Bien, sin más pérdida de tiempo, seguimos adelante. Ahora le toca hablar precisamente a uno de los elementos citados como fundamentales en este hipotético nuevo modelo, que sería la enfermería. Marina, tu turno. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Fundación Bamberg el haberme invitado a participar en este foro y creo que mi intervención va a ser un poco el resumen de todo lo que habéis dicho anteriormente, porque me lo habéis dejado muy fácil. Os voy a pasar una presentación que espero que sí que se pueda ver. A ver, espera un segundo, perdón. La aplicación. No sé si la podré ver. Aparece. No lo puedo ver tampoco aquí. Vale. Bueno, no lo puedo poner, pero yo también voy a... Marina, que la había visto la presentación. Inténtala otra vez. Ah, vale. Ya la comparto yo. Vale. ¿Me la pones tú, Álvaro? La voy a intentar compartir yo. Vale. Pero lo único que tú me tienes que decir cuando paso a la diapositiva, ¿vale? Vamos, como en los congresos. La siguiente, pues, por favor. Vas pasando rapidito, sí, no te preocupes. Ay, tengo que parar el crono. Esto es como los partidos de fútbol. Ahora.
Vale, pues bueno, puedes pasarlas. La primera y la segunda las puedes pasar si quieres. No, ahí no. A ver, un segundo. Vale, bueno, simplemente comentaros que como enfermera yo formo parte del equipo de salud que trabaja en los equipos de atención del primer centro o sea, de la primera nivel de asistencia sanitaria. Puedes pasar. Pasa la cuarta, por favor. Como sabéis, la atención primaria, bueno, ya lo hemos visto aquí, desarrolla actividades de prevención de salud, de atención a los pacientes, de promoción de la salud. Trabajamos en equipo y además se participa en actividades comunitarias y también con otras administraciones. Pasa a la siguiente. Como habéis dicho, la asistencia que prestamos en atención primaria es una atención personalizada y haciendo una valoración y una atención integral al paciente en todos los aspectos biopsicosociales. Pasa a la siguiente, por favor. En la que tenemos actividades de prevención, de atención y de seguimiento. Haz clic, por favor, en las que cuando se produjo la pandemia, hazle clic con pásame el siguiente. Se produjo un stop a todas las actividades que desarrollábamos en ese momento. Pasa. Las actividades de prevención, puedes pasar, Álvaro. Las actividades de prevención y tuvimos que modificarlas, así como también las de atención. Pasa a la siguiente. Y ahora me pasas la siguiente, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor. Da clic con el... Bueno, nosotros nos encontrábamos trabajando en una zona de confort, entendiendo esta como una zona en la que trabajábamos de una forma planificada, organizada, cómoda, segura, pero en el momento de la pandemia, haz clic, Álvaro, pasamos a una zona intermedia de miedo en la que nos vimos totalmente desbordados, con inseguridad, con muchísimas dudas, con una gran desconfianza por parte de usuarios y de profesionales porque nos llovían protocolos de nueva incorporación que prácticamente no entendíamos y que se cambiaban constantemente. Vuelve a dar clic. Y tuvimos que pasar a una zona de aprendizaje donde enfrentarnos a nuevos desafíos y desarrollar nuevas habilidades y nuevas tareas. Vuelve a hacer clic. Pasa. Ahora mismo podemos decir que estamos en una zona de crecimiento donde desarrollamos nuevas metas, objetivos, estamos recuperando nuestra seguridad y nuestra confianza. Pasa a la siguiente. Nuestro modelo de consultas, tanto en la zona presencial, en las consultas del centro de salud, como en el domicilio, se han visto totalmente alteradas, como habéis dicho todos vosotros anteriormente, y hemos tenido que incrementar y asumir una serie de tareas nuevas, implementando unas actividades para enfermería que han desbordado nuestra actividad de trabajo porque al mismo tiempo tenemos que continuar atendiendo a nuestros pacientes crónicos que no los podemos dejar de lado, bien sea por actividad presencial o por actividad telefónica no presencial. Y siempre teniendo en cuenta que cualquier tipo de aviso podía ser un posible sospecha de COVID y requería la utilización por parte del personal de equipos COVID. Pasa a la siguiente. Esto ha hecho que tuviéramos que adquirir nuevas formas de atención al usuario, asumir nuevos protocolos de asistencia y desarrollar nuevos roles para atender las necesidades que nos íbamos encontrando, no solo esta asistencia sanitaria habitual, sino el apoyo psicológico y que ya habéis hablado, porque realmente la pandemia ha originado dentro de las familias y de los usuarios una gran alteración anímica y psicológica, y constantemente vigilando esa aparición de síntomas y divulgando la protección y prevención de COVID. Pasa a la siguiente. Estas tareas nuevas que hemos tenido que ir implementando poquito a poco, hacia realización de test de determinación de antígenos, de anticuerpos, etcétera, las PCRs. Ahora mismo estamos inmersos en la vacunación del COVID, que para las enfermeras es un gran reto y el cual estamos muy orgullosas de poder desarrollar. Y luego tenemos que establecer, como bien habéis dicho algunos de los intervinientes,
una nueva relación con los pacientes, porque se ha perdido muchísimo la confianza que los pacientes tenían en los profesionales sanitarios al haber tenido que mantener los centros cerrados. Hay que disminuir esa ansiedad y asegurarles a los pacientes la disponibilidad que todos los profesionales tenemos hacia ellos. Terminando. Sí, trabajando bajo estrictas medidas de seguridad. Entonces, como habéis dicho muchos, creo que a partir de ahora es el momento, tenemos la oportunidad de reestructurar la atención primaria, de garantizar la atención presencial para minimizar el riesgo de error en retrasos en el diagnóstico, priorizar actividades, trabajar con seguridad y protección y reeducar a la población en la utilización adecuada de los servicios sanitarios. Pasa a la siguiente. ¿De qué manera? Pues yo creo que hay que cooperar y trabajar conjuntamente todos los profesionales, los usuarios, la administración, dotar adecuadamente de recursos tecnológicos que permitan que esa atención no presencial sea segura y confidencial y que sea capaz de absorber toda la demanda que va a surgir a partir de ahora, y apostar por una atención primaria fuerte, dotarla con los recursos humanos que merece, que son necesarios, y dotarla del liderazgo que necesita y que se merece. Y por último, solamente como enfermera, quiero agradeceros el trabajo conjunto con los médicos, pero quiero hacer referencia a esta cita que Margaret Chan hizo, que quien salva una vida humana realmente es un héroe, quien salva cientos de vidas, sin duda, es una enfermera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Y para terminar, por último, pero no por ello menos importante, alguien que representa a una empresa que se define a sí misma como una empresa donde se desarrollan personas e ideas para innovar en el cuidado de la salud. Y esa empresa es Chiesi, cuya representante, Esther Mosquera, nos acompaña. Esther, tu turno. Representante de la industria de Chiesi, creo que la tercera gallega en este foro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por contar con la voz de la industria y en concreto de Chiesi en el foro. Creo que más que nunca estamos en un momento de aprender, de desaprender y de construir juntos. Y si me permitís el atrevimiento, creo que si lo hacemos juntos... ¿Se escucha? ¿Sí? Si lo hacemos juntos, creo que llegaremos antes y llegaremos más lejos, ¿no?, en la solución de los retos a los que nos estamos enfrentando. A mí, yo me siento un poco en la necesidad de empezar mi intervención agradeciendo, no solo como industria farmacéutica, sino como ciudadano, el papel que la atención primaria está teniendo en la gestión de esta pandemia, ¿no? Primaria que para mí es fundamental, ¿no? Y como muchas veces lo fundamental, pues parece que no se le da tanta importancia, pero es la base de nuestro sistema, ¿no? Considerando que la mayor parte de los pacientes con COVID no necesitan intervención hospitalaria y que incluso los que la necesitan tienen un recorrido antes y después, y que ese eje vertebrador de toda esa atención es la primaria, ¿no?, que tanto ha sufrido en los últimos años en la reducción de recursos, creo que ese agradecimiento es más que merecido, ¿no? Y aunque esa atención primaria no ha estado en los focos, ¿no?, de la prensa y de la televisión, os habéis transformado de forma radical y muy pragmática, como caracteriza la atención primaria, para conseguir y creo que vuestro papel ha sido fundamental para conseguir que esta situación no sea del todo ingestionable. O sea que mi primer mensaje de corazón es gracias por ese esfuerzo. Para la industria farmacéutica no ha sido un año fácil tampoco. Nosotros hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar, hemos visto muy reducido nuestra capacidad de contactar con vosotros y ayudaros, que es nuestra razón de ser, ¿no? Y de repente ha habido cosas fundamentales que dábamos por hechas que se han convertido en pilares estratégicos, cosas tan sencillas como mantener el suministro, ¿no?, que parece muy básico, pero ha sido una carrera de obstáculos y ha sido realmente complejo. Nos hemos volcado en desarrollar en tiempo récord vacunas, tratamientos para las personas con COVID, ayudaros a desarrollar evidencia científica que nos ayudara a gestionar esta situación tan desconocida para todos de la mejor forma posible. Y durante meses hemos tenido un foco más 100% solidario, ¿no?
Y ese ha sido como el paquete de medidas como urgentes, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos entrando en otro momento, ¿no? En el que todavía eso sigue siendo muy importante, pero en este periodo hemos visto cosas únicas. Creo que todos hemos visto que hay cosas que creíamos imposibles y que han sido posibles. Y en nuestro entorno hemos visto incluso a grandes compañías farmacéuticas históricamente competidoras que se unían para colaborar por un bien mayor, ¿no? Yo creo que hay algo extraordinario en todo esto. Y creo que es el momento de que después de un año, ya llevamos casi un año de pandemia, ¿no? Y hemos visto tanto sufrimiento y hemos hecho tantos cambios, que creo que es el momento de mirar con perspectiva esta situación y sacarle partido a las oportunidades, que creo que también las hay, ¿no? En esta situación. Llevamos mucho tiempo siendo conscientes de que el sistema sanitario necesita replantearse algunas cosas, ¿no? Yo desde que he entrado, primero trabajando en un hospital y luego en la industria farmacéutica, en este mundo llevamos hablando de que necesitamos replantearnos cómo trabajamos, cómo atendemos la cronicidad, cómo enfrentamos la situación del envejecimiento de la población con un sistema que, como decía el doctor Bugarín, está pensado por especialidades, ¿no? Y el problema que nos hemos encontrado siempre es el problema que enfrenta cualquier organización grande cuando se enfrenta a un cambio, que es vencer el status quo. Y esto, de alguna manera, la pandemia nos tiene que ayudar, ¿no? Porque ese status quo lo ha roto, ¿no? Ha roto la baraja. Con lo cual, tenemos que aprovechar esta situación para provocar ese cambio, ¿no? Yo creo que el momento es ahora. Creo que las tecnologías tendrán sin duda un papel muy importante. Ya lo han hecho, ¿no? Ya de alguna manera nos han ayudado a facilitar el acceso al conocimiento innovador, nos han permitido aumentar el alcance, ¿no? De los eventos científicos, democratizando su acceso. Pero ahora yo creo que estamos dando pasos cada vez más sólidos y en la industria estamos intentando cada vez más, ahora que las consultas digitales y la telemonitorización se han integrado en nuestras vidas y yo creo que han llegado para quedarse, ¿no? Y entendiendo que pueden ayudar a reducir esa saturación de los servicios, que pueden beneficiar al paciente y ayudar a reducir costes, cada vez hemos intentado y seguimos intentando dar más soporte a proyectos de telemedicina, desarrollo de herramientas digitales de ayuda a la toma de decisiones, al diagnóstico, al seguimiento de paciente remoto. Un minutito, Esther. Sí, estoy acabando ya. Gracias. Pero creo que nos queda mucho camino por recorrer todavía, ¿no? COVID ha acelerado la incorporación de canales digitales, pero tenemos que mejorar en recursos, en formación y sobre todo en la integración entre el modelo antiguo y el nuevo, ¿no? Porque no seguiremos en esta situación tan extrema, ¿no? Y probablemente muchas de las cosas se quedarán. Para nosotros lo más importante, y es el último mensaje con el que me gustaría dejaros, es creo que para la industria farmacéutica es fundamental y para Chiesi es fundamental que sigamos avanzando juntos en entender cómo podemos aportar nosotros valor, cómo podemos ayudaros en la transformación de esa cadena de valor, ¿no? Que desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados del paciente, en el que sin duda, como habéis comentado ya durante la sesión, es fundamental reforzar el papel integrador y vertebrador de la atención primaria, ¿no? De forma que coordine todos los agentes que intervienen en la atención al paciente y al propio paciente, que tiene que ser más activo en la gestión de su enfermedad. Con lo cual, mensaje fundamental, y con esto cierro, toda nuestra intención de escucharos, de poder contribuir y poner nuestro granito de arena a ayudaros en esta transformación. Gracias. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, hemos terminado la primera parte, pero ahora viene la otra, que es la más interesante. A mí me gustaría tocar un asunto que habéis pasado por encima y que yo creo, honestamente, que está infravalorado por la sociedad. Hace algún tiempo, cuando empezó el tema de la pandemia, estábamos todos recluidos y demás, leí un día un artículo de un psiquiatra de aquí, gallego, que es un hombre que además fue responsable de un área sanitaria desde el punto de vista psiquiátrico, que es el doctor Luis Ferrer y Balsebre, y dijo una frase que a mí me impactó. Decía que en las sociedades del bienestar se exige que la medicina suprima no solo el dolor de la enfermedad, sino el dolor de vivir. Ahí suelto la pedrada. ¿Estamos de verdad valorando en la atención primaria esa parte de tratar de conseguir no solo
la prevención, no solo el buen diagnóstico, no solo el tratamiento farmacológico o de cualquier otro tipo, sino también ese apoyo, ese hacer que la persona sufra menos en la medida de lo posible. A ver, ¿quién recoge la pedrada? ¿Todos callados? A ver. Marina, adelante. Yo creo que desde el punto de vista de enfermería se trabaja muchísimo en mejorar la calidad de vida del paciente, y así se lo decimos nosotros a nuestros pacientes, por lo menos en el contexto en el que yo trabajo. Siempre reconocemos que el trabajo de los profesionales tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad, como bien decía María José, es de los propios usuarios. O sea, son los usuarios los que se tienen que hacer responsables de sus tratamientos. Pero tienen que entender que esos tratamientos que se les ponen y esa atención que se les da va encaminada a mejorar a proporcionarles una calidad de vida. Es decir, no solamente a tratarles su enfermedad, sino a proporcionar que eso sea les produzca los mínimos inconvenientes posibles. Yo creo que eso sí se trabaja en los centros de atención primaria. Perfecto. Hay otro aspecto que también me gustaría poner encima de la mesa, y es, María José ha dicho algo que me ha divertido mucho y además me parece bastante adecuado, que el paciente es del médico. Me refiero, en este caso, al médico de medicina familiar y comunitaria, que los demás son consultores. Me parece una definición bonita. Como ex especialista, me parece muy interesante, porque cuando terminábamos nuestra función en el quirófano y al paciente se le mandaba del hospital para su casa, quien recibía y hacía el seguimiento de la evolución del paciente era evidentemente su médico de cabecera. Y esto es curioso porque no es nada nuevo. No es nada nuevo porque, incluso uno de los personajes que en su momento sigue siendo muy ahora porque se ha muerto, pero los hermanos Mayo, los que crearon la clínica Mayo, Charles decía que cuanto antes se aparte a los pacientes de la influencia deprimente del hospital, más rápida será su convalecencia. Pero claro, para eso se requiere una atención continuada que está en manos de la atención primaria. María José, ¿echáis de menos en primaria esa interacción con el paciente cuando abandona el estado de agudo y pasa al de crónico o al de seguimiento? Dale al micro. Doy al micro rápidamente. La verdad es que yo tengo que decir que en el lugar donde trabajo, que llevo ya 10 años, que como sabéis es Rivera, el Grupo Rivera, que somos, ¿no?, una concesión en la cual administrativa, en la cual está integrada, o sea, tanto se lleva la parte hospitalaria como la parte de primaria, que eso últimamente no está que se lleve una concesión la parte hospitalaria es muy frecuente, pero que lleve también la parte de primaria no lo es tanto. Entonces, nosotros tenemos la suerte que tenemos las dos partes concesionarias, ¿no? Entonces, de hecho, yo no soy la directora de primaria. Aquí me presento como directora de primaria para que me entendáis. Yo soy la directora de continuidad asistencial. En mi título no es directora de atención primaria, soy la directora de continuidad asistencial. De hecho, nosotros tenemos que hacer, además hemos pasado un sistema de calidad de Joint Commission, por la cual debemos de nuestra obligación como en calidad, en nuestros indicadores de calidad está tanto la derivación al paciente cuando llega al hospital, saber lo que pasa, y en el momento en que le dan el alta hospitalaria, el consultor nos hace una interconsulta a nosotros para decir, le da el alta y tienes que seguirle. Entonces nos sale una cita automática. O sea, nosotros, y de hecho, cuando el paciente está en el hospital, nuestro sistema informático nos permite ver todo lo que está pasando en el hospital. Yo puedo seguir a mi paciente durante la estancia hospitalaria, toda su evolución, y de hecho hicimos incluso algunos cuando los recursos, porque ahora ya os he dicho que el tema de recursos humanos con las jubilaciones y tal es complicado, pero de hecho hasta los médicos de familia iban al hospital físicamente a ver al paciente cuando había algún paciente que estaba en alguna situación. Eso no es nada nuevo. A mí mi médico de familia fue a verme cuando me operaron el apéndice y yo tengo 50 años.
Es decir, eso es un médico de familia, eso es lo que realmente debe ser la esencia. Lo que decías de la atención no solo a la enfermedad, sino a cómo tú cómo la llevas, ¿no? Cuál es tu impacto psicológico. Es el médico a quien se lo cuentas, es a él a quien vas a hablarle, le vas a contar tus problemas con la pareja, le vas a poner tus problemas con tus hijos, le cuentas todo. Es tu el confesor ya casi no, es el médico de familia donde le cuentas todo lo que necesitas. Por lo tanto, tengo que decir que yo como directora de continuidad asistencial estoy en un sistema que eso es lo más importante. Seguir al paciente durante todo el tema, durante todo su ciclo y tenerlo monitorizado y poder acceder a esa información. Por eso hablaba de las herramientas que necesitamos en primaria, para poder, tanto a la hora de derivarlo como a la hora de recibirlo, tenerlo todo controlado. No sé si te he respondido. Repito, muchas gracias, María José. Quiero preguntarle a Rosendo algo que no he oído mencionar todavía y que yo creo que también es poco conocido. En el caso concreto de la pandemia que estamos atravesando, está resultando realmente llamativo. Y lo va a ser más importante todavía en el seguimiento de lo que vaya a ocurrir después. ¿Hasta qué punto se está valorando de verdad la investigación clínica en la atención primaria, Rosendo? Porque aquí parece que en cuanto sale el paciente del hospital ya no hay investigación. Y la investigación clínica... Esta es una de las grandes, digamos, limitaciones de la atención primaria, ¿no? La escasa vinculación es uno de los grandes problemas clásicos, ¿no? La escasa vinculación, pues, con la docencia universitaria y con la investigación, ¿no? Y de hecho, y eso dificulta, pues, por ejemplo, los profesores en las universidades, por lo menos aquí en Galicia, como tú bien sabes. Pero yo no diría que esto ha ocurrido durante la pandemia, ¿eh? Curiosamente, y hablo a nivel gallego, que es el ámbito que conozco. Curiosamente, pues no sé, yo formo parte del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de Galicia. Yo creo que en estos meses, con carácter evaluamos en torno a 100 proyectos de investigación vinculados al COVID y un 10% de la atención primaria, ¿eh? O sea, que yo en ese sentido me muestro altamente satisfecho. La atención primaria ha participado muy por encima de lo que es habitual en la investigación con medicamentos al menos. O sea, que sí, satisfecho al 100%. No sé, no puedo hacer referencia a otras comunidades, pero sí la comunidad gallega sí que ha participado mucho en la atención primaria y la investigación clínica en el COVID. Pues como tenemos aquí representantes de otras comunidades autónomas, vamos a preguntarle, Carlos, ¿qué pasa por ahí? ¿Tampoco no hacéis investigación? Porque en el caso de las vacunas, vosotros vais a ser los responsables del seguimiento a medio y a largo plazo. Así que no queda otra. Micro. Yo creo que primaria hace investigación, pero evidentemente a un nivel más bajo que hospitalaria. Y yo creo que la razón básica, yo lo he intentado decir antes, es muy difícil meter en 7 horas todas las actividades que se quieren hacer en la atención primaria. Pongo otro ejemplo, la ecografía. Yo creo que es una herramienta muy útil, pero ¿cuántos centros de salud pueden hacer ecografías saliendo de lo que es la demanda, que son 5 horas? Para mí es todo, al final, bastante sencillo. Hay que encajar las cosas en el tiempo que hay de trabajo. Y en el tiempo de trabajo es muy difícil llevar a cabo todas esas actividades que debería un centro de salud llevar a cabo. Lo cual, Luis Javier, nos lleva a Castilla y León para preguntar. Sí, ahora te daré la palabra, María José. Pero quería antes preguntarle a Luis Javier. En Castilla y León, eso que está comentando Carlos de, oye, que no podemos hacer más cosas en el tiempo que tenemos. Eso significa claramente que nos falta gente, porque si tuviéramos el doble de gente, en el mismo tiempo haríamos el doble de trabajo. Y me parece que la cosa no pinta por ahí, ¿no? Bueno, a ver, probablemente sea la solución fácil, pero tiene que haber otras porque esa, como bien dices, no pinta bien, sino todo lo contrario. Tenemos tanto una población envejecida como unos profesionales también envejecidos.
Yo creo que en Castilla y León al menos sí, a mí me da pena oír que un 10% de la investigación en Galicia es de atención primaria. En Castilla y León afortunadamente no. Y probablemente también la investigación de atención primaria sea más cercana a la realidad de la atención primaria, es decir, sea más aplicable a la realidad del día a día. No es una investigación tan, bueno, pues de marcadores tumorales, no, probablemente sea más cercana y más aplicable. Y eso yo creo es lo positivo. Desde luego no se puede investigar aquellas actividades o actuaciones aplicables, como digo, a la atención primaria desde el hospital, no, evidentemente no. Y lo que dice, con respecto a lo que dices, fíjate, en Castilla y León tenemos una dispersión muy grande, de las más grandes de España, y además un envejecimiento de la población probablemente también de los más grandes de España. Y estamos haciendo nosotros un proyecto en Castilla y León de redistribución de recursos, también, por supuesto, recursos humanos. Y desde mi punto de vista, esto es una opinión personal en Salamanca, no existe tanta carencia de profesionales y una necesidad de redistribuirlos bien, de hacer una buena distribución. ¿Por qué? Porque la atención primaria, desde que nace en los años 80 y pico, finales de los años 80, prácticamente no se ha modificado. Y en cambio la demografía se ha variado muchísimo en cuanto a que hay poblaciones, sobre todo en las más lejanas a la capital de cada área de salud, de cada provincia, que sí que han tendido hacia esta capital. Y en cambio los profesionales no se han modificado. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una buena distribución de los recursos. Y en cuanto a tiempo de trabajo, hombre, como bien dice Carlos, de las 5 horas asistenciales que tenemos, considerando que las otras 2 las ocupamos en actividades extra, bueno, pues de esas otras 2 no dan para tanto. Sí es verdad que al final consiste en que hacemos horas extras todos, muy agradecido, pero sí que de alguna manera deberíamos tener, premiar a aquel que probablemente investiga más y, a su vez, el que quiera hacer más asistencia, pues disminuir los tiempos de asistencia y tiempos de investigación y de docencia, porque esas 3 patas, bueno, yo añado evidentemente siendo gerente la cuarta, que es la gestión, bueno, pero que no nos debemos solamente limitar a la asistencia, porque si no hay docencia, tanto la recibida como la impartida, y si no hay investigación y, por supuesto, gestión, la sanidad no es completa. Seguro. ¿Querías decir algo? María José, ¿me oyes? Perdona, Ignacio, solo una pregunta, Ignacio. Ignacio, una pregunta. Dime. Perdón, no estoy familiarizado con el funcionamiento y veo que hay preguntas a la mano derecha y una de ellas va dirigida a mí. No sé ahora te la iba a pasar porque es que ha llegado justo cuando me había pedido la palabra María José. Te la paso ahora, no te preocupes. Perdona. María José. Nada, solo puntualizar 2 cosas, o mi opinión en 2 cosas. Primero, la demanda. La demanda se genera. De hecho, visteis que cerramos todas las agendas durante el mes de marzo y si ahora abrimos 200 agendas, ¿las vais a llenar? Sí. Por lo tanto, la demanda se genera. Eso punto 1. Punto 2, que es muy gracioso. A ver si sale. Lo acabo de poner. I más D más I es igual a... Dinerito. Euros. Recursos. Si no, hacemos el tonto. Necesitamos recursos. Da igual que se llame tiempo, que se llame manos, que se llame inversión. Sin recursos no hay I más D más I. Lo que hay es otra cosa. ¿Y para qué sirve la I más D más I? Para patentes o para publicaciones o impacto. Para generar tesis, guardapolvo y todo eso, no. Necesitamos patentes, necesitamos algo que esa inversión en euros la podamos recuperar. Por lo tanto, hacer una I más D más I en primaria se debe hacer, pero se debe de invertir. Si no, todo lo que hagamos creo que será perder el tiempo. Gracias, María José. Ángel Alfredo Martínez le pregunta a Rosendo, ¿qué 3 cosas le pedirías a tu gerente de atención primaria? Toma ya. Para facilitar mañana mismo tu trabajo en la consulta. Cosas factibles, no una carta a los Reyes Magos. Micro, Rosendo, micro. Pues la verdad es que es complicado contestar y que no sean cartas a los Reyes Magos, pero bueno, muy puntuales. Factible y que yo le pediría es que exista un sistema de triaje adecuado para clasificar la capacidad de diferir la asistencia
por el grado de urgencia. Eso es un caballo de batalla que, por lo menos, en la mayor parte de los centros de salud gallegos, insisto, no sé cómo están otras comunidades, no lo tenemos resuelto. Y no sería una carta a los Reyes Magos establecer un sistema de triaje. La consulta telefónica en este sentido ayuda mucho porque nos permite, y al menos es como la estamos utilizando en mis centros de salud, nos permite darle una prioridad de atención presencial a los que necesitan presencial dependiendo del tiempo, porque de esa manera todos los pacientes contactan con nosotros el día que hacen la solicitud telefónica. Después, otra medida puntual y que se ha visto que a nosotros, coincidió con Castilla y León, Galicia también es muy dispersa, la mayor parte de nuestro territorio, y con un gran envejecimiento, en eso vamos a la par. Y una medida muy puntual y que han hecho con carácter excepcional ahora la pandemia y que nos permite un juego, es un recurso extraordinario, podemos hacer casi el triple atenciones domiciliarias que antes, es el que nos dotan de una forma de transporte para poder ir a los domicilios. Eso nos evita tener que coger nuestro coche, tener que buscar un aparcamiento, tener que buscar digamos, la aldea, porque por la dispersión muchas veces es una aldea que está a 10 o 15 kilómetros, vas en un taxi, te lleva directamente porque el taxi conoce perfectamente a dónde tiene que llevarte, te trae, no tienes problemas para buscar aparcamiento al llegar e incluso podemos hacer el doble de domicilios de lo que hacíamos antes. Y en tercer lugar, y aquí ya sería un poco una carta a los Reyes Magos, es las plantillas en nuestro medio de profesionales están muy envejecidas. Y esto yo no me había dado cuenta hasta ahora. El que una plantilla esté envejecida no solo implica que nos vamos a jubilar todos pronto, sino que también tenemos más absentismo por nuestros problemas de salud de los propios profesionales. La gente, los profesionales que son mayores, pues tienen cataratas, tienen artrosis de cadera, y eso genera pues absentismo laboral. Entonces a mí me gustaría que no se bloquearan agendas o que hubiera la posibilidad de que cuando hay una ausencia establecer sistemas que están previstos de poder atender a esos pacientes, a los pacientes de esa agenda cuyo profesional falta, de hacer un sistema de turnicidad de tal manera que la agenda no quede bloqueada, porque eso va en detrimento de todos, pero sobre todo de los pacientes. Muchas gracias, Rosendo. Marina, hay una pregunta aquí que seguramente te gustará responder. Dice, me gustaría preguntar si ustedes creen que parte del futuro de la atención primaria pasa por una enfermería con más competencias y de práctica avanzada. Pues efectivamente. Yo creo que la actividad de enfermería es fundamental en la atención primaria. El seguimiento de los pacientes crónicos es un papel, es un desarrollo de un trabajo para enfermería con un abanico de actividades que podemos desarrollar con los pacientes. Yo creo que efectivamente hay que tener un buen equipo de profesionales de enfermería que trabajen conjuntamente con el equipo sanitario, con el equipo médico, y yo creo que se pueden desarrollar actividades, vamos, importantísimas para el seguimiento de los pacientes crónicos. Lo decía María José, que es verdad, que es que se hace un trabajo muy importante. Yo creo que el trabajo de enfermería es muy, muy, muy importante en atención primaria. Perdón, no oigo. Ahora el que me he olvidado he sido yo. Eso lo que sí plantea también es un problema a medio plazo, bueno, a plazo inmediato, por supuesto, y es que para eso se requiere la formación adecuada de la enfermería. Y no tengo yo claro si en este momento esa formación se está ya programando. Bueno, nosotros desde luego en el ámbito en el que yo me muevo, en la gerencia en la que yo trabajo, Luis Javier lo puede corroborar, tenemos unos sistemas de formación y un apoyo formativo a los profesionales bastante
cercano, podemos participar en cursos de formación que están bastante bien. En todos los centros de salud yo creo que se hacen muchos seminarios de formación y de actualización de conocimientos, tanto de los profesionales de enfermería como médicos. Trabajamos bastante, ahora lo hemos tenido un poco parado por el tema de la pandemia, pero yo creo que ahora lo estamos empezando a retomar otra vez y están proporcionando también muchos seminarios online para que podamos acceder a ellos a través de la plataforma del SACIL, y yo creo que quien quiere formarse puede, y yo creo que sí que se participa bastante en estos programas de formación. Yo creo que sí que se está la gente formando, pero evidentemente hay que formarse en ello, claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Me refiero a los que están al otro lado de las redes sociales, que hay bastante gente. Y simplemente para terminar, una pequeña reflexión que no es mía, sino del gran maestro Hipócrates, que decía que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Y eso, evidentemente, a día de hoy y en el sistema que tenemos, sigue siendo casi ineludible para poder ejercer en la atención primaria. Muchísimas gracias, Carlos, Marina, María José, Luis Javier, Rosendo y Esther. Un beso muy grande a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. No se vayan los que están al otro lado, que volvemos enseguida porque tenemos más todavía, que esto es muy largo. Hasta ahora.